¿Me escuchan? ¿Sí? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, continuamos entonces. A ver, la pregunta 1 y 2 están basadas en un texto. Dice ahí, ahora bien, opinar es argumentar. Ya, la pregunta sobre si opinar es argumentar. Opinar es argumentar. Entonces, creo que habíamos comentado que opinar no es argumentar, que la opinión eran afirmaciones gratuitas e injustificadas. En cambio, la argumentación sí tenía una estructura en la que encontramos una tesis y una justificación o razones que la justifiquen. Dice, argumentar no es simplemente opinar. No consiste, dice, en meramente exponer nuestras opiniones, nuestras creencias o prácticas. ¿Ya? Entonces, aquí está señalando la diferencia entre opinar y argumentar. ¿Ok? Entre opinar y argumentar. Entonces, dice, aquí básicamente es cuando uno opina, uno afirma, ¿ok? Uno afirma sus creencias. ¿Ya? Uno afirma sus creencias. ¿Ok? O prácticas, dice, ¿no? Desde la perspectiva material, argumentar es fundamentar nuestras creencias y opiniones. O sea, aquí se fundamentan las creencias y las opiniones. ¿Okay? O sea que también estamos hablando de creencias. La diferencia es que aquí solo se afirman, no se fundamentan, no se justifican, no se ofrecen razones que justifiquen esta creencia. Entonces, aquí se fundamentan las creencias o ideas. O sea, las afirmaciones tienen una fundamentación. Es fundamentar nuestras creencias y opiniones, es decir, dar razones en favor de las mismas. Dar razones. Entonces aquí se trata de ofrecer razones. Ofrecer razones. Buenas razones. Aquí no. Aquí no hay razones, o sea, no hay fundamento. No hay fundamento. No hay razones. O razones. No hay fundamentos o razones. ¿Ok? Muy bien. Dice, desde esta perspectiva, pues la argumentación tiene que ver con la indagación, con la búsqueda, el establecimiento de los fundamentos. Básicamente es establecer fundamentos o búsqueda de fundamentos. Las razones, ¿no? que nosotros llamamos premisas, de las que ya habíamos hablado, de nuestras creencias y opiniones. ¿Ya? Creencias y opiniones. Argumentar supone pasar de las intuiciones a las conclusiones, ¿no? O sea, argumentar supone, ¿ok?, pasar de las intuiciones, ¿ya?, de las intuiciones, o sea, de las premisas
a la conclusión. Vamos a usar otra expresión para que esto quede más claro. De las premisas a la conclusión. Por tanto, ahí podemos ver estas dos partes que tiene el argumento, ¿no? La premisa, la conclusión, las razones y la tesis, ¿no? A la conclusión o de la hipótesis a la tesis. Entonces la conclusión también es la tesis, como habíamos dicho, como habíamos indicado, de manera de conclusión hablamos de la tesis. Así vista, la argumentación no es una actividad o un proceso orientado a establecer o comunicar nuestras opiniones y creencias, sino a determinar su fundamentación. O sea, es la fundamentación lo más importante. ¿Okay? No comunicar las creencias y opiniones, sino fundamentarlas, determinar su fundamento. ¿Hasta qué punto están fundamentadas o si tienen o no fundamento? La argumentación en ese sentido está vinculada con una racionalidad de tipo metodológica. Dice que está vinculada a una racionalidad de tipo metodológico. O sea, aquí hay una racionalidad metodológica. Una racionalidad metodológica. ¿Ok? Entonces está relacionada con una mentalidad o racionalidad metodológica. O sea, ¿qué quiere decir racionalidad metodológica? Que básicamente el proceso de argumentación es un proceso metodológico, o sea, en el que atravesamos etapas, ¿ya? Reglas que exige del sujeto una actitud crítico-práctica adecuada. ¿Ya? Una racionalidad de tipo metodológico. Entonces, cuando hablamos de metodología, hablamos de procedimientos, una cuestión de procedimientos, es decir, procedimental. Reglas, se requieren reglas de inferencia, por ejemplo, ¿no? Reglas, pautas, para poder establecer la conclusión o la tesis, ¿no? Entonces, a eso se refiere una racionalidad metodológica. ¿Okay? Entonces, muy bien, y del sujeto se espera una actitud crítico-práctico adecuada. ¿Ok? Crítico-práctico adecuada. Bien, pregunta número 1 dice, se infiere que ahí sería opinar, hay que agregar la letra opinar, no es argumentar porque las opiniones ¿cuál sería la clave en la 1?
¿Me escuchan o no? Hables de falta de coherencia, carecen de premisa de conclusión, gozan de justificación lógica. Sí, correcto. Muy bien. Carecen de una justificación, una fundamentación, ¿no?, racional. Muy bien. Correcto. 2. Se infiere que el estatuto o el estatus de racionalidad de la argumentación se debe principalmente a cuestiones. ¿A qué cuestiones se debe? Se debe a cuestiones. ¿Qué cuestiones se deben? ¿A qué cuestiones se debe? La A. ¿Seguros? Correcto. 2. Avión, procedimentales. Tiene que ver con procedimientos. ¿Por qué, profesor? Porque justamente en el texto se indica la parte metodológica o la parte procedimental. Metodológica o procedimental. Y esto tiene que ver con procedimientos, con reglas, con pautas. Correcto. Así es. Correcto. Muy bien. A ver. Dice, la nueva retórica, en el siguiente texto, pretende rehabilitar la retórica clásica. O sea, la retórica clásica que Aristóteles estudió. Cicerón, Quintiliano fueron representantes de la retórica clásica, menospreciada durante la Edad Moderna como sugestión engañosa o como un artificio literario. Ok, entonces está hablando de la retórica. ¿Qué es la retórica? La retórica es el arte del buen decir. O el arte de persuadir. ¿Ok? Sus padres, sus representantes más destacados, sus fundadores en la antigua Grecia fueron Aristóteles, ¿okay? Incluso los sofistas también, grandes retóricos, Cicerón y Quintiliano.
El problema es que la retórica fue mal vista en la época moderna, fue menospreciada, rechazada en la época moderna porque era engañosa o era un artificio literario. Fue tomado como eso, ¿no? Como un artificio literario. Entonces, el problema es que en la época moderna, ¿ya? En la época moderna, la retórica fue básicamente un artificio literario. Artificio literario. Dice, para ello retoma la distinción aristotélica entre lógica como ciencia de la demostración y dialéctica y retórica como ciencia de lo probable. Muy bien, es decir, de la argumentación. ¿Okay? Aquí hay una diferencia muy importante en Aristóteles entre la lógica demostrativa y la lógica dialéctica o retórica. ¿Ya? Aquí se plantea una diferencia entre dos tipos de lógica en Aristóteles. En Aristóteles, él va a diferenciar, una lógica que se llama lógica demostrativa de otra lógica que se conoce como lógica dialéctica o lógica o retórica. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que las verdades de la lógica demostrativa son verdades necesarias, son verdades categóricas en la lógica como ciencia demostrativa de la demostración. Y en la retórica, la dialéctica más bien es una ciencia de lo probable, ¿entiendes? Entonces esta es una ciencia de lo probable y esto es una ciencia de las verdades necesarias. O sea, sus verdades son necesarias, son categóricas. Sus verdades, ¿ya?, son necesarias. Y categóricas. En cambio aquí, sus verdades son probables. Ya son probables, hay una palabra que utiliza, plausibles, probables, plausibles, preferibles. ¿Ya? Son plausibles, probables, preferibles. ¿Ya? Son probables, plausibles, preferibles. ¿Ok? Entonces esto tiene que ver justamente con lo que llamamos retórica. Tendría que ser la retórica. Bien. Y esto vendría a ser, aquí un ejemplo de esto sería el silogismo. El silogismo aristotélico, que nosotros ya habíamos estudiado en la mañana. ¿Ok?
Entonces, dice, la retórica forma parte, por tanto, de la filosofía, ya que ésta no contiene demostraciones, sino argumentaciones. La diferencia entre filosofía y retórica es solo de grado, mientras que la argumentación retórica va siempre dirigida a un auditorio concreto, ¿ya? La retórica, la argumentación retórica y particular, al pretender persuadir, la argumentación filosófica se dirige a un auditorio ideal y universal al que intenta convencer. O sea, aquí nos está planteando justamente lo que yo ya había aclarado sobre la propuesta de Perelman, ¿ya? Okay. Para Perelman, ¿ya?, la diferencia entre persuadir y convencer, ¿ya?, la diferencia va a depender del tipo de auditorio. Aquí el auditorio es particular o concreto y aquí el auditorio es universal o ideal. Son auditorios distintos. Entonces lo que está señalando es justamente la diferencia entre estos dos términos: convencer y persuadir, según Perelman. Persuadir y convencer son pues dos finalidades de la argumentación en general que corresponden respectivamente a la retórica y a la filosofía o a la ciencia. Mientras la persuasión connota la consecución de un resultado práctico, lo que busca es un resultado práctico, ¿ya?, la adopción de una actitud determinada o su puesto en práctica en la acción, el convencimiento de no trasciende la esfera mental. El convencimiento que no trasciende la esfera mental. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Lo que está diciendo es que esta de acá tiene un carácter práctico, extramental, y esta tiene un carácter teórico. Es eso lo que está señalando. Ok. Bien, entonces, mental, extramental se refiere al plano teórico o meramente especulativo, y el otro tiene un ámbito práctico, es decir, extramental, más allá de lo mental, extramental. Ok.
Bien, entonces la pregunta 3, se infiere que la neorretórica de Perelman está anclada en un criterio de demarcación de Cuño. ¿Cuál sería ese criterio de demarcación de Cuño? O sea, hay una influencia de algún teórico, de algún filósofo, de algún lógico, ¿no? En este caso sería Aristóteles, ¿no? Porque nos ha planteado la diferencia entre la lógica demostrativa y la lógica dialéctica o retórica. ¿Ok? Entonces, en ese caso sería correcto la C, 3 casa. Cuatro, se infiere que la lógica de la demostración, a diferencia de la dialéctica, ofrece verdades o resultados. ¿Qué tipo de verdades o resultados nos ofrece? ¿Cuál sería ahí? Concluyentes y necesarios, ¿no? Plausibles, concluyentes y necesarios. Sí, correcto, no puede ser falibles, no. Verosímiles, contingentes, no. La 4 es la D de dado. 4 de dado, correcto. Muy bien. Cinco dice que se infiere que en el discurso filosófico el convencimiento tiene un carácter ¿ok? ¿Cuál sería la clave? Intersubjetivo. ¿Qué dicen los demás? Categórico y falible, intersubjetivo. El convencimiento tiene un carácter intersubmental ilustrado. El convencimiento tiene un carácter nominalista, autoconsciente, idealista y realista, mental, ilustrado y elitista. Intersubjetivo. Intersubjetivo quiere decir que, bueno, a través del diálogo, del consenso entre varios individuos que son especialistas en el tema, se establece la verdad de algo. Tiene un carácter intersubjetivo. ¿Qué dicen? Nominalista no, autoconsciente, porque dice que es mental. ¿Ya? No es extramental, es mental. Ya, si es intersubjetivo, significa que está fuera del plano de la mente, porque implica un diálogo con otros individuos, con otras conciencias, con otra mentalidad. Entonces no puede ser intersubjetivo, tendría que ser más bien mental. Y lo otro sería ilustrado, o sea, tiene que ver con un nivel de educación
y tiene que ver con un grupo de gente preparada para ser convencida, ¿no? Entonces, recuerda que cuando hablamos del auditorio de convencimiento, estamos hablando de un auditorio universal en el plano teórico. Esta gente es gente educada, gente preparada, gente culta, que va a entender los argumentos. Es decir, ellos son sujetos racionales, sujetos educados, preparados, cultos, que forman una especie de grupo, podría ser una suerte de élite. Entonces, en ese caso sería mental, ilustrado y elitista. Cinco, la B de burrito. Cinco, la B. 6. La teoría de la argumentación de Perelman está basada en las disciplinas humanísticas. Por ejemplo, la filosofía, el derecho, la lingüística, la comunicación, la retórica, dado que los conocimientos y argumentos de estas disciplinas ofrecen verdades de carácter probable, razonable, preferible, a diferencia de las ciencias duras o ciencias formales basadas en qué, o sea, lo contrario de esto que se está señalando. Basadas en verdades necesarias e irrefutables. Verdades de fe, verdades de hecho, verdades equívocas, verdades sólidas, ¿no? Intuiciones sólidas no podría ser. Las verdades de la conclusión son verdades necesarias y categóricas, o sea, son infalibles. Estas de acá. Necesarias y categóricas, es decir, infalibles. Correcto, avión. Seis, avión. 7 dice, si Perelman aplica la razón al mundo de los valores, como la justicia, las normas y las acciones concretas, la ética y la filosofía del derecho. Perelman fue abogado y especialista en lógica jurídica. Entonces su teoría de la argumentación se basaría en ¿qué? Casa en una razón escéptica, especulativa, práctica, suficiente, pura, no. En la 7, suficiente, no. Pura, no. Razón especulativa, ok, entonces ahí la clave sería la razón práctica. 7, casa, una racionalidad práctica o la razón práctica. 7 entonces no es escéptica, no es suficiente, no es pura, no es especulativa. En este caso sería una razón práctica. Casa. No. Casa. Habíamos señalado que la neorretórica o la teoría de la argumentación de Perelman y Tullman tiene un carácter práctico, ¿no? Más que teórico, sino más bien un carácter práctico. Indique la tesis, la conclusión del argumento.
sea, tienes que buscar la tesis, ok, la conclusión del argumento. O sea que en este argumento, ¿ya? Tú vas a encontrar una estructura de tesis y conclusión. Entonces quiero que determines cuál es la tesis. Dice, la primera idea sobre el mundo que nos atrae, dice de Nietzsche, es que no hay límite a la hora de comprender al hombre. Y todo lo que tradicionalmente llamamos productos culturales, la filosofía, el arte y la vida pierden sus fronteras y se convierten en una misma disciplina del ser. Y de la que la esencia de la vida, por consiguiente, es vitalismo de Nietzsche. Por consiguiente, es importante dilucidar el vitalismo de Nietzsche clarificando su visión sobre el arte, el hombre y la vida, algunos otros aspectos que en definitiva son proyectos o se proyectan sobre un espectro y el hombre el que puede pasar, el que dice vuelve a poseer la existencia. Identifica la tesis, la conclusión del argumento. ¿Cuál sería? La D. La B. La primera idea sobre el mundo que nos atrae de Nietzsche es que no hay límites a la hora de comprender al hombre. No. Da D. La D. Es importante dilucidar el vitalismo de Nietzsche clarificando su visión sobre el arte y el hombre, la vida. La conclusión o la tesis del argumento. La D. A ver qué dicen los demás. ¿Qué dicen los demás? Claro, ahí abajo dice, por consiguiente, está el conector condicional, es importante dilucidar, ¿no?, el vitalismo de Nietzsche clarificando su visión sobre el arte. Claro, es la conclusión. Correcto, la de dado. Dado. Correcto. Dice, identifique la tesis del argumento. En la 9 también pide que se identifique la tesis del argumento. ¿Sí? El hombre es hombre porque participa de la idea universal de humanidad. El hombre es hombre porque participa de la idea universal de humanidad. El hombre es hombre
Porque participa de la idea universal de humanidad. El hombre es hombre porque participa de la idea universal de humanidad. Ya. ¿Cuál es la premisa, cuál es la conclusión o cuál es la tesis y cuál es la razón o las razones del argumento? A ver cómo sería. Aquí dice por qué. Entonces, ¿la tesis cuál es? ¿Está de acá? Tesis o conclusión, y esa sería la justificación o las premisas, ¿no? Si participa de la idea universal de humanidad, en consecuencia el hombre es hombre, ¿no? Entonces, la tesis o la conclusión sería ¿cuál? El hombre es hombre, ¿sí? ¿Correcto? ¿Sí o no? Sí. Confirmen. No hay tesis, es una falacia. En la 9 la clave sería la C de casa. Correcto. Ahora dice, tomamos prestado la noción de sospecha del filósofo francés Paul Ricoeur, formulada a propósito de su conocida interpretación acerca de Marx, Freud y Nietzsche, como filósofos de la sospecha. En efecto, son pensadores de la sospecha porque los tres critican la falsa conciencia, es decir, los tres dudan, cuestionan y atacan la ilusión de la conciencia de sí. Identifique las premisas o justificación del argumento. ¿Cuáles serán las premisas o la justificación del argumento en ese ejemplo? A ver, ¿qué dices? ¿Dedo? La de los tres critican la falsa conciencia. Los tres critican la falsa conciencia. ¿Qué dicen los demás? Los tres critican la conciencia, la B, o los tres critican la falsa conciencia. ¿Cuál de las dos? ¿Ya? Claro, en el texto hay un conector, dice, en efecto, son pensadores, porque, dice, porque, ahí está la justificación, ¿no? Critican la falsa conciencia. La clave entonces ahí sería, correcto, la D de dado. Los tres critican la falsa conciencia. Muy bien. Identifique la tesis o la conclusión del argumento. O sea, es el mismo texto, sobre el mismo texto, que están pidiendo la tesis o la conclusión. Ya no la premisa o la justificación, sino la tesis, la conclusión del argumento. ¿Cuál sería la clave?
burrito, La conclusión del argumento. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la 11? Tomamos prestado la noción de filosofía y la sospecha de los filósofos. Marx, Nietzsche y Freud son pensadores de la sospecha, su conocida interpretación acerca de Mariette y de Nietzsche. Ahí la clave sería la B. La B. Marx, Nietzsche y Freud son pensadores de la sospecha. Correcto, muy bien. ¿Ya? Son pensadores de la sospecha, esa es la tesis, ¿no? Y luego ya viene la justificación que aparece en el texto, ¿no? Okay. A ver, siguiente. Ahora bien, dice, los argumentos se elaboran con propósitos diversos. No todos los argumentos se esgrimen para la defensa formal de una afirmación categórica. Sin embargo, este tipo particular de argumentos recibirá la mayor parte de nuestra atención en los presentes capítulos. Nuestro interés se centrará en los argumentos justificatorios utilizados para apoyar afirmaciones en las estructuras que pueden tener en el valor, dice, que puedan reivindicar para sí en el modo en que nos enfrentamos a ellos al clasificarlos. Nos formamos un juicio sobre ellos y los criticamos. Creo que se puede argumentar que esta es, de hecho, la función primaria de los argumentos y que el resto de los usos, los restantes funciones que cumplen los argumentos son en ciertos sentidos secundarios y respecto al uso justificatorio primario son, dice, parasitarios. Entonces, ¿cuál sería el título más adecuado para ese texto? ¿Cuál sería? A ver, la función de los argumentos, la naturaleza de los argumentos, el origen de los argumentos justificatorios, los tipos de argumentos primarios, la clasificación de los argumentos, la clasificación de los argumentos, los tipos de argumentos primarios, origen de los argumentos justificatorios, naturaleza de los argumentos. Podría ser, pero hay una que es la correcta. ¿Cuál es esa correcta? ¿Cuál será? ¿Me encontraron?
La clave es... Claro, porque ya al comenzar el texto está hablando de los propósitos, de los objetivos, y abajo te habla de la función primaria que tienen o la función secundaria. O sea, en general, en términos generales, nos está planteando como tema la función que cumplen los argumentos. Correcto. Muy bien. 13. Se infiere que los argumentos justificatorios son primarios, es decir, son primarios. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Es decir, capitales para todo razonamiento verdadero, son esenciales para todo tipo de inferencia lógico-deductiva, son la condición de posibilidad para otros argumentos, base de otros juicios y argumentos, única forma válida de argumentación. Se infiere que los argumentos justificatorios son primarios, es decir, la única forma válida de argumentación, base a otros juicios y argumentos, condición de posibilidad. Entonces en el texto dice la función primaria de los argumentos y que el resto de los usos, los restantes funciones que cumplen los argumentos son en cierto sentido secundarios. Y respecto al uso justificatorio primario son parasitarios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál sería entonces primarios? Los argumentos justificatorios son primarios. ¿En qué sentido son? Primarios, o sea, se usa la palabra primarios. ¿A qué se refiere? ¿En qué sentido? Vamos. ¿En qué sentido sería? Primarios en el sentido de que son una suerte de base, de apoyo, punto de apoyo, ¿cierto? Es decir, son condición de posibilidad para otros argumentos, básicamente. No de juicios, sino de argumentos. Condición de posibilidad para otros argumentos. Ok. 13 entonces, ¿qué sería? Casa. 13 casa. ¿Ok? Condición de posibilidad para otros argumentos. Casa. Muy bien. (14) El barbero del pueblo afeita a todos los habitantes de su pueblo que no se afeitan a sí mismos. Pregunta: ¿quién afeita al barbero? Muy bien. Es un ejemplo de cuyo autor es. ¿Qué es esto? ¿Un ejemplo de qué? Dice el barbero del pueblo, o sea que hay un barbero nada más en el pueblo, solo uno, ¿ya? Y él afeita a todos los habitantes que no se afeitan a sí mismos. Él afeita a todos los habitantes que no se afeitan a sí mismos, ¿ok? Aquellos que no se afeitan a sí mismos. La pregunta es, ¿quién afeita al barbero? ¿Quién afeita al barbero? El barbero se afeita a sí mismo, no puede, porque el barbero afeita a todo aquel que no se afeita a sí mismo. Por lo tanto, el barbero no puede afeitarse a sí mismo, no puede, no cumple con la regla. La regla es que él afeita a todo aquel que no se afeita. Entonces él no podría afeitarse, ¿cierto?
¿ok? Él afeita a todo aquel que no se afeita. Entonces, profesor, entonces, si la condición es que él afeita a todo aquel que no se afeita, eso significa que el barbero no se afeita. No se afeita. No se afeita. Pero, profesor, según la regla, según la condición, él afeita a todo aquel que no se afeita. Entonces, él no puede afeitarse a sí mismo. Él no puede porque la condición es que él afeita a todo aquel que no se afeita. Entonces, él no se afeita. Ya. Si el barbero no se afeita, entonces sí cumple con la condición, porque al no afeitarse sí se estaría afeitando. Si no se afeita, entonces sí se afeita. Pero si se afeita, entonces él no podría afeitarse. Claro, porque él no puede afeitar a todo aquel, ojo, él solo afeita a todo aquel que no se afeita. Entonces, él no puede afeitarse a sí mismo. Si él se afeita a sí mismo, entonces no se estaría afeitando. Si él no se afeita a sí mismo, entonces sí se estaría afeitando. Profe, esa es una contradicción. Así es. Este es un argumento, un razonamiento que desemboca en una contradicción. A esto se le llama paradoja. Y la paradoja la inventó, esta paradoja del barbero, la inventó Russell, Bertrand Russell. Por tanto, la clave es la D. Dado. ¿Ya? Se llama la paradoja del barbero. ¿Ok? Entonces, se parece a la paradoja de Epiménides, el mentiroso, que habíamos comentado en la mañana. Epiménides, el mentiroso, él es un mentiroso, vive en el pueblo de los mentirosos, entonces todo aquello que él afirme, pues hay que analizarlo con cuidado, ¿no? Si Epiménides dice que la U es el equipo más importante del Perú, el mejor equipo, la mejor selección, ¿no? El equipo de fútbol en el Perú, entonces, si Epiménides dice la verdad, estaría mintiendo. Y si él miente, estaría diciendo la verdad. Es lo contrario, pues, porque recuerda que él es mentiroso. Si él es un mentiroso y él dice algo, eso que está diciendo, si es verdad, en realidad no es verdad, es mentira. Si es una mentira, entonces sí está diciendo la verdad, porque es todo lo contrario. Entonces la clave es la de dado. Es una paradoja de su maestro. (15) Marque la opción falsa con respecto al pensamiento de Perelman. Dice la opción falsa. O sea, lo incorrecto en relación a Perelman. ¿Denomina neorretórica su teoría de la argumentación? Sí, es correcto. ¿Su propuesta es contraria a la concepción cartesiana de la razón? Sí, porque la concepción cartesiana era muy teórica, muy especulativa. No tenía un carácter práctico. Propone una racionalidad teórica basada en la idea del auditorio, una racionalidad teórica. No, él propone una racionalidad práctica, no teórica. Y sí está relacionado, está basado en el auditorio, dependiendo del tipo de auditorio. Una filosofía abierta y regresiva contra toda filosofía primera o absolutista. Eso sería correcto, pero se nos piden lo incorrecto. Su propuesta es racionalista porque, como el de Descartes, sí, se podría decir que sí. Entonces, ¿la clave cuál sería? La clave sería entonces, en la 15, ¿cuál sería la clave? Casa.
Ujú. Lo incorrecto, así es, sería propone una racionalidad teórica, no propone una racionalidad teórica o una razón teórica, una razón práctica. Más bien. La clave sería casa. Correcto. Bien. San Marcos también ha preguntado por la estructura de un argumento. Han venido preguntas en examen en la que tú tienes que identificar premisa, conclusión. ¿Dónde está la premisa? ¿Dónde está la conclusión? ¿Okay? Aquí tenemos otro ejemplo. Identifique la tesis o la conclusión del argumento. La tesis o la conclusión, no las premisas, no las razones o las justificaciones o el fundamento. Entonces, por otro lado, Quijano muestra cómo en la producción de conocimiento científico social, un país local y provinciano se eleva indebidamente a la categoría de centro y patrón universal de la producción de las verdades científicas, válidas para todo espacio-tiempo histórico. Ciertamente las ciencias sociales han sido acusadas de ser eurocéntricas en la medida en que eran particularistas, dice acá. Pero no se trata solo de disciplinas científicos sociales, sino de las prácticas, saberes y valores de una cultura que sospechosamente pasa de su condición particular a una condición universal privilegiada. Ergo, estamos frente a una planetarización de la cultura o culturalismo. Entonces, ¿cuál será en ese caso la tesis o la conclusión? A ver, ¿qué dices? Tesis o conclusión. ¿Cuál será? C. Casa. Estamos frente a una planetarización de la cultura o culturalismo. Por tanto, estaríamos ante una planetarización de la cultura o culturalismo. A ver. La categoría de centro y patrón universal, Quijano muestra cómo en la producción, no. Estamos frente a una planetarización de la cultura o culturalismo, correcto. Ese ergo es un conector condicional. Luego, por consiguiente, ergo, por lo tanto, correcto. Y ahí aparece la conclusión. Muy bien, la tesis o la conclusión es la C, 16 casa. Correcto. casa. Muy bien. 17. ¿Quién sistematiza los tres principios lógicos clásicos, identidad, no contradicción y tercio excluido? ¿Quién los sistematiza? Los llamados tres principios lógicos clásicos. Los tres principios lógicos clásicos son identidad, el principio de identidad, el principio de identidad, el principio de el principio de no contradicción, ese es el principio de no contradicción. Y tercero, el principio de tercio excluido, tercio excluso. Tercio excluido. P o Q.
¿P es verdadero o es falso? ¿Verdadero o falso? ¿P es verdadero o es falso? Tienes dos opciones, dos posibilidades. No hay más. Profesor, esos tres principios lógicos clásicos fueron sistematizados, ¿ya? Sistematizados y expuestos por quién. ¿Quién sistematizó y expuso estos principios? Fue el padre de la lógica clásica. ¿Ya? El padre de la lógica clásica. ¿Quién fue el padre de la lógica clásica? Pues Aristóteles. Padre de la lógica clásica. ¿Ya? Padre de la lógica clásica. Aristóteles. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la clave ya la tenemos. Sería Aristóteles, 17 casa. Casa. (18) ¿Qué se deduce del texto? Que desde los tiempos más tempranos la lógica ha transitado por un camino seguro puede verse a partir del hecho de que desde la época de Aristóteles no ha dado un solo paso atrás. Lo que es aún más notable cerca de la lógica es que hasta ahora tampoco ha podido dar un solo paso hacia adelante y por lo tanto parece a todas luces terminada y completa. Ya, o sea, la lógica está, dice, parece terminada y completa. Entonces, aquí se está hablando de la lógica de quién. Desde la época de Aristóteles no ha dado un solo paso atrás. La lógica ha transitado por un camino seguro. Un solo paso hacia adelante y por lo tanto parece que todas sus luces parece terminada y completa. Esta es la opinión de un filósofo, ahí está, dice Crítica de la razón pura. Ese es un texto de Kant, o sea, es la opinión de Kant sobre la lógica de Aristóteles. ¿Ok? Repito, la opinión de Kant sobre la lógica de Aristóteles. Entonces, si Kant opinaba eso, ojo, Kant está ubicado ¿en qué siglo? Kant ¿ya? Está ubicado en el siglo XVIII. Y Kant está opinando a favor ¿de qué? De la lógica de Aristóteles. O sea que Kant ¿ya? Consideró que la lógica de Aristóteles todavía era vigente, era valiosa, ¿ya? Revalora la lógica de Aristóteles hasta el siglo XVIII. O sea, para Kant la lógica de Aristóteles tiene vigencia todavía. La lógica del estagirita de Aristóteles es vigente todavía en el siglo XVIII. Es vigente en el siglo XVIII, en la época de Kant. Entonces, Kant está revalorando la lógica de Aristóteles. Bueno, esta opinión de Kant en el siglo XVIII contrasta con otra opinión que es una opinión contraria a la de Kant, y esta opinión es la de Bacon, y Bacon está situado en el siglo XVII. Bacon en el siglo XVII, un siglo antes de Kant, criticaba la lógica de Aristóteles y la condenaba. Consideraba que era una lógica que no servía para el desarrollo de la ciencia. La opinión de Bacon es completamente distinta a la de Kant.
Para Bacon la lógica aristotélica no sirve. No sirve. ¿Ya? La lógica de Aristóteles no sirve. Bacon lo plantea en una obra titulada El Novum Organon, ¿no? La nueva lógica. Y esa nueva lógica de Bacon es la lógica inductiva. Entonces, para Bacon, la lógica aristotélica no sirve. ¿No sirve para qué? Para el progreso de la ciencia. La ciencia no progresa por medio de silogismos. La lógica de Aristóteles no sirve. Porque la ciencia no progresa por medio de silogismos. Que la lógica aristotélica era una lógica deductiva basada en silogismos, pues. La ciencia no progresa. ¿Ya? La ciencia no progresa por medio de silogismos. Por medio de silogismos. Entonces, bueno, hay opiniones en contra o a favor de la lógica aristotélica, ¿no? Kant era de aquellos que consideraba que la lógica aristotélica todavía era vigente y tenía un valor importante y, digamos, mucho que aportar, ¿no? Bien, entonces la clave, ¿cuál es en la 18? La 18 sería casa. Casa. 19. P es verdadero o A es falso, ¿a qué principio lógico hace referencia? P es verdadero o es falso. ¿A qué principio hace referencia? Acá está. P es verdadero o es falso. ¿Ese principio cómo se llama? Ese principio se llama tercio excluido, correcto, o tercio excluso. Así se llama. Muy bien. Correcto. Dice, para caracterizar las etapas a las que nos referimos, conviene que las relacionemos con el uso de los ciertos términos importantes, que siempre han resultado de interés para los filósofos y que han llegado a ser conocidos como términos o calificadores modales. El presente capítulo consistirá en buena medida en un estudio de su empleo práctico. Estos términos posible, necesario y otros por el estilo, dice, se comprenden mejor según argumentaré examinando las funciones que desempeñan cuando exponemos un argumento. Ok. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Se infiere que los calificadores modales son importantes ¿por qué son importantes los calificadores modales? Por su carácter teórico y especulativo o teoréticos, por su carácter dialógico, socrático, no tiene nada que ver eso. Entonces, ¿por qué? Por su potencial persuasivo,
¿Por su talante práctico? No. ¿Por su irrelevancia en los argumentos formales? Sí. Sí, tiene que ver con su carácter práctico, ¿no? Su empleo práctico. Clave sería la D de dado. 20, talante práctico, dado. Correcto. La 19 era la C, tercio excluido. 19 casa. 20, la D de dado. 21, se infiere que la inteligibilidad de los términos posible y necesario dependen. Inteligibilidad quiere decir la comprensión de algo, el conocimiento de algo, la captación intelectual de algo. De los términos posible y necesario dependen de qué. Dependen de hace referencia al texto. Posible y necesario, ahí aparecen los términos. Ya. Está basado en ese texto. Del orador y del auditorio, de la explicitación de las funciones argumentativas, del tipo de auditorio universal, del tipo de auditorio particular y de los tipos de argumentos del tipo universal y particular a la vez. Dependen de qué. ¿Cuál sería? ¿Del orador del auditorio? No. Descartado la E, descartada la E. La D, descartado la D. Solo te queda la B y la C. La clave sería la B. Ahí dice examinar las funciones que cumplen, ¿no? Las funciones argumentativas. O sea, entender estos términos posible y necesario, la comprensión depende justamente de que podamos explicitar las funciones argumentativas. La 21 es la B, burrito. 21 burrito. ¿Ya? 21 la B de burrito. Muy bien. Preguntas, consultas, dudas. A ver, vayan pensando alguna preguntita. Me voy a lavar la mano. Estoy lleno de tiza. Piensen.
Bien, chicos, ¿no hay consultas? Ok, chicos, cuídense mucho. ¿Ya? Nos vemos la próxima semana. Ok, hasta luego, cuídense mucho.